Vamos a hablar ahora de una experiencia personal. El pasado 12 de agosto, el canario Enrique Davara finalizó una andadura de más de 4 meses desde Bratislava, capital de Eslovaquia, hasta Santiago de Compostela. Miles de kilómetros a pie y numerosas vivencias en el camino que ha marcado el recorrido de este hombre que hoy nos acompaña para contarnos cómo ha sido esta experiencia. Señor Davara, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, y bienvenido a Canarias. ¿Cuándo llegó a las islas? Hace 4 días, ya a descansar. Pues aquí estamos para eso. Y bueno, prácticamente 4 meses de ausencia de su casa, ¿no? Sí, 4 meses. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió de Canarias hacia...? El 7 de abril fui a Viena y de Viena fui a Bratislava y allí cogí la mochila y empecé a caminar. ¿Y qué le lleva a un canario coger la mochila, irse a Bratislava y emprender un camino hacia Santiago de Compostela? Bueno, para mí no es nuevo, porque hace 2 años empecé en Francia, en un pueblo que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, subí hasta Roncesvalles y fui a Santiago, y 800 kilómetros. El año pasado atravesé Francia y ya conocía a gente que había venido de Alemania y de Suiza y me habían contado cosas del camino de larga distancia. Y digo, pues este año vamos a ir a una ruta antigua de la Edad Media que venía desde allá arriba, desde Hungría y desde Eslovaquia, y dije, pues voy para allá a recorrer antiguos caminos. Vamos, que usted desafió a otros conocidos diciendo, si ustedes llegan desde mucho más lejos que yo seguramente que este año lo voy a conseguir, ¿no? Efectivamente. Si ustedes vinieron desde Viena, yo voy a ir un poquito más allá. ¿Y qué dice su familia todo esto? ¿Cómo acoge una noticia de ese tipo cuando va a estar 4 meses fuera de casa, tan lejos y encima haciendo una caminata tan larga? Porque fueron 3.300 kilómetros de distancia aproximadamente. 3.400. 3.400. Yendo hasta Finisterre, después de Santiago terminé en Finisterre, el fin de la tierra de la Edad Media. Y pues lo que dice mi familia, yo siempre a esa pregunta que suelen hacérmela, digo que yo estoy muy feliz en el camino lejos. Mi mujer está feliz que yo esté en el camino lejos. Mi familia está muy feliz que yo esté en el camino lejos. Todo el mundo es feliz. El año que viene procuraré yo volverles a ser felices durante unos cuantos meses. Bueno, estamos viendo fotos de su paseo por esa parte de Europa hasta llegar a Santiago de Compostela. ¿Se ha encontrado solo en mayor parte del camino? Muchísimo, muchísimo. En varios sitios, en varias naciones estuve solo prácticamente. Lo que pasa es que llegaba de un monasterio a un convento y allí hablaba con mucha gente del camino, me contaban experiencias antiguas, de lo que peregrinos de siglos atrás habían dejado en esos monasterios y vivía con ellos y para mí era enriquecedor. ¿Cómo era su rutina diaria? ¿Cuánto caminaba diariamente? ¿Dónde se hospedaba? ¿Pasaba noches también a la intemperie, No, señor Davara? Nunca pasé una noche fuera. Había gente que lo pasaba, pero yo afortunadamente siempre conseguía. La rutina eran 25-35 kilómetros diarios y me quedaba sobre todo en las casas parroquiales, en conventos, monasterios, pensiones, hoteles, casas de familias que solían ser peregrinos que habían venido a España y nos acogía con un precio especial para peregrinos y nos daba la oportunidad de hablar con ellos en esos idiomas, en Austria o en Suiza o en Francia, y me contaban las cosas, nos enriquecíamos los dos, tanto ellos como nosotros, de nuestras experiencias. Y en los monasterios eran montones de anécdotas y muchas vivencias religiosas que yo vivía con los frailes, con los cistercienses, franciscanos, capuchinos, dominicos, e iba a las laudes a las 5 de la mañana a meditación con ellos. Yo que no soy muy religioso, solamente un poco, pues si estaba en los monasterios debía hacerlo y a las misas. Seguir la misma rutina que ellos, La ¿no? rutina, y poco a poco se iba pegando las cosas que ellos hacían, que eran muchas, que nos daban todos sin recibir nada a cambio. Bueno, tal vez estos caminos están bien hacerlo solo porque también va uno a su ritmo, ¿no? Sí, así es. Bueno, hacerlo solo por obligación, porque no había nadie.
¿sabes? Me hubiese gustado encontrarme más gente, pero ya que estaba solo, pues aprovechaba esa circunstancia que es también enriquecedora. ¿Y sufrió algún percance por el camino? Pues sí, mucho. ¿Cuáles, por mucho. ejemplo? Caerme rodando por una montaña alta llena de barro y lloviendo y bajo cero y lleno de barro desde arriba hasta abajo, y me recogieron una gente en el bosque y me llevaron a un convento, y las hermanas me limpiaron todo. Bueno, muchas cosas. Bueno, ¿y qué llevaba en una mochila? Porque la gente se preguntará, para hacer un trayecto de tan larga distancia, de 4 meses de duración, 25 kilómetros diarios, ¿qué se lleva en una mochila, por lo menos para aligerar el paso? La mochila es una experiencia grandísima en la vida, porque todo lo superfluo pesa. Así que es lo mínimo en pequeño. Es muy importante llevar muy pocas cosas porque es lo que llevas en todo el camino. Y nos sirve como experiencia de que es necesario muy pocas cosas para vivir. O sea, ahí es donde uno se da cuenta exactamente sí, de lo necesario que son algunas cosas. Así es. La mochila pesaba al principio 13 kilos y al final pues 9, 8, 9, porque mandaba a casa los chaquetones de invierno. Al final en España, que eran 30, 40 grados, pues ya no los necesitaba, y eso es lo que pesaba. Cada vez que mandaba cosas a casa pues era un alivio. 2 kilos menos era un alivio tremendo. Bueno, en esa foto que estábamos viendo anteriormente, señor Davara, estamos viendo incluso una de esas imágenes cuando usted llegaba a la Plaza del Obradoiro. ¿Qué emoción se siente? ¿Cuál es la sensación cuando después de tanto camino se llega al objetivo principal? El objetivo, los suizos y los austríacos dicen que la meta no es Santiago, sino Finisterre. La meta es el camino. Ajá. Cuanto más cerca de Santiago es peor, porque se termina el camino. Y llegar... Es que este año es un año especial y había muchísima gente. Después de Santiago a Finisterre volví a coger el sentimiento del peregrino, pero llegar a la Plaza del Obradoiro para mí era muy familiar, porque lo había hecho antes. Habían muchísimos turistas y una sensación de llegar, pero el camino en Suiza o en Austria o en Francia es un sentimiento muy fuerte del peregrino. Bueno, pero siempre está la oportunidad de volver de nuevo a hacer ese camino, que usted no lo descarta. De hecho, usted ha traído un carnet, una credencial del peregrino, que la tiene sellada. No sé si la puede mostrar, la tiene por ahí. ¿De cuántas veces ha hecho usted el Camino de Santiago? 3 veces. 3 veces. 3 veces de larga distancia. De larga distancia. Sí. Y a medida que va pasando por ciertas partes del camino le van como poniendo un sello, ¿no? Un sello, sí. Y además es una entrada a un monasterio, de decir, vengo a sellar. Ya entras. Nadie te para, porque esto es una cosa sagrada para el peregrino, venir a sellar. ¿Sabes? Y entonces allí ya después hablamos y te invitan dentro a quedarte. ¿El año que viene tendrá que estrenar uno nuevo o...? No, cada año es uno nuevo. Uno nuevo. Esto, el peregrino sabe lo que es esto, el que sabe. Pero un gran listado, ¿eh? Es larguísimo. Esto... Bueno, todo depende de dónde se salga, ¿no? Claro. Efectivamente, porque usted salió de Bratislava y no como otros que salen de otros países más cercanos a España. Cada sello tiene una historia y cada sello tiene un día y donde he dormido, y cada uno empiezo a analizarlo. Y un recuerdo que tiene cada uno de estos sellos. Sí. Pues, señor Davara, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer contarnos su experiencia, ver esas fotografías de esos paisajes fabulosos que se ha encontrado por ese trayecto desde Bratislava hacia España. Y nada, que tenga una feliz experiencia en su próxima caminata hasta Santiago de Compostela. Pues muchas gracias. Buenos días. Gracias.